Hola amigos de Contexto, hoy tenemos un tema de economía local, ver cómo se está... Internacional. Eso te digo, el tema de economía local y cómo se comportará pues no, todos estos parámetros respecto a las influencias internacionales como por ejemplo el peso del petróleo, la tasa de interés en los Estados Unidos, que también subió, que ha ido subiendo paulatinamente en trozos, vamos a decir, en pedazos muy pequeños, un 0.25%, pero que es una tasa de referencia que también se refleja en nuestro país. Y hemos visto incluso cómo el dólar se ha desplazado un poquito más de lo que estamos acostumbrados, aunque este último mes se ha mantenido más o menos estable. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones con un barril de petróleo que muchos hablan de $100? Hemos visto cómo la gasolina subió 5 pesos esta semana, que es mucho. Todas las gasolinas subieron 5 pesos. ¿Cómo se refleja esto pues, en el índice de precio del consumidor, en todo lo que manejamos? Para esto tenemos hoy, en esta ocasión, al economista Henry Ebrard, quien nos hará un análisis de todas estas variables y cómo se comportan. Efectivamente, es decir, la pregunta como interrogante fundamental que tenemos ante nosotros es, la economía dominicana, que es una economía pequeña, es una economía muy abierta a los flujos internacionales y a los impactos internacionales, está o estará expuesta a un choque externo en este año 2018, como interrogante. Y eso por lo siguiente, el petróleo es un factor fundamental en la estabilidad y en los precios internacionales que toma la República Dominicana y se reflejan dentro de nuestra economía y afectan nuestro ritmo de actividad. En la ocasión anterior de un choque externo muy grande que fue 2008, 2009, 2010, que se combinó una crisis financiera internacional, la mayor desde el año 1929, con un incremento sustancialísimo de los precios del petróleo que llegaron a más de $100 el barril. Eso evidentemente necesitó un cambio de política, digamos, una política contracíclica de parte del gobierno, del Banco Central y de toda la nación dominicana. Entonces, en este momento, el petróleo de referencia que más se usa en República Dominicana, que es el WTI, el West Texas Intermediate, anda por encima de los $70, 70, 71, ronda en ese territorio. En el presupuesto nacional se calculó para todo el año 2018 48 y algo, 48.6 creo que es, dólares por barril de petróleo. Ya pasamos los 70 y no hemos agotado todavía, apenas agotamos el primer trimestre, el pasado marzo. Estaríamos entrando ahora en el segundo trimestre, o estamos en pleno segundo trimestre. ¿Hasta dónde va a llegar los precios del petróleo? Podemos imaginarnos el Brent, que es otro precio de referencia muy importante, que es el petróleo del Mar del Norte, pero nunca una diferencia tan alta como la que hay ahora de casi $10. Sí. Está en 80, 79, 80, 81, sube y baja, está en el territorio de los $80. Que generalmente son $3. Y la canasta de la OPEP, que esa nunca se menciona, pero la canasta de la OPEP, los precios promedios de todos los países de la OPEP anda por $76 aproximadamente. O sea que la canasta de la OPEP está en el medio de los dos precios. Sí, porque ninguno de los dos son precios de la OPEP. El WTI es un precio de un petróleo norteamericano, sí, sí, de Texas, y el Brent es un petróleo del Mar del Norte en Europa. Los precios, por ejemplo, de producción de Arabia Saudí son mucho, mucho más bajos que cualquiera de esos dos.
y en cierto sentido la política de Arabia Saudí dentro de la OPEP, que produce casi la mitad de la producción de la OPEP, unos 10 millones, y puede subirla a 12, bajarla a 8, los precios de producción son ínfimos. Sin embargo, es el que más está propugnando por el alza del petróleo para Ese es corregir el su tema. economía. Es decir, durante mucho tiempo, Arabia Saudita fue, diríamos, el que ancló un poco el precio del petróleo por una razón. Los sauditas querían poner de rodillas a la producción de fracking en los Estados Unidos, es decir, la producción de gas de esquisto, Sí. que tiene unos costos de producción muy altos y ellos pueden aguantar todavía con ganancia hasta $30 los sauditas. Henry, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aunque ¿Qué te parece? No tenemos buenas noticias hoy. No. No. Bueno, Hay gente que habla hasta de $100 el barril. Bueno, efectivamente, mira, hay que tener mucha prudencia, ¿no? Con el tema de los pronósticos. Sí, porque, sí. de hecho, mira, el otro día la gente me preguntó, pero ¿cómo es posible que el gobierno de la República Dominicana se haya equivocado de esta manera en las proyecciones? Y yo expliqué que no es una proyección que elabora la República Dominicana. Realmente el hecho, como tú mencionaste al inicio en tu comentario de apertura, de que en el presupuesto de este año se había tomado este nivel bajo, $48, para el petróleo de República Dominicana, que equivale a 51 para el WTI, es que eso era la proyección hace un año que tenía el Fondo Monetario Internacional. Y recuerda que en la dinámica del presupuesto, ya en junio del año, se elabora lo que es el marco macroeconómico, Sí, con el cual se va a proyectar todas las variables del presupuesto del año siguiente. Y en este momento, efectivamente, los precios del petróleo habían caído debajo de los $50 en el segundo trimestre del año pasado, y nadie tenía pensado que efectivamente fuéramos a tener un disparo tan fuerte de los precios del petróleo, que cerraron justo en $60 el último día del año pasado. Y cuando ya estábamos en 60, la pregunta era, ok, bueno, 60 está bien, pero eso es un nuevo techo, eso no va a ser el piso. Termina el mes de enero y ya el techo es el nuevo piso, 60. Y se decía, bueno, va a ser 65, 70. Ahora todo es indicar de que $70 ya no es un techo, es nuevamente el piso. Y efectivamente hay especulaciones con las cuales pues el precio del petróleo puede llegar a ser. Lo que sí es ya una realidad, para no hablar de especulación, ya tenemos que ver, mira, cuáles son los impactos que ya se pueden apreciar en la economía de la República Dominicana. Si bien durante el primer trimestre, probablemente el efecto de arrastre de las medidas monetarias implementadas en el tercer trimestre del año pasado, pues te dejaban todavía impulso de la economía, un poquito como un barco, tú apagas los motores y el barco sigue avanzando por un buen dato. De hecho, tú ves que este crecimiento de un 6.4% en el primer trimestre, si tú vas descomponiendo cada mes, tú ves que ya se está notando una desaceleración del ritmo de crecimiento, todavía un nivel alto, y ya los primeros datos que tenemos de abril y de lo que va de mayo te muestran que efectivamente el crecimiento se está frenando por dos razones. Uno, ya el alza del precio del petróleo que se transmite semanalmente con el incremento del precio de los combustibles ya está impactando el bolsillo de todo el mundo, desde el consumidor hasta el empresario y hasta el mismo Estado. Matemática 101 para el petróleo. Cada dólar que sube el barril de petróleo le cuesta a la República Dominicana $60 millones adicionales, porque lo que consumimos importados son 60 millones de barriles, que si lo multiplicamos para hacer una cuenta sencilla por 50 pesos por cada dólar, estamos hablando que un pobre dólar de incremento del barril de petróleo saca de la economía dominicana 3.000 millones de pesos. Ahí en los últimos 12 meses
hemos incrementado, o sea, se han incrementado, porque yo no he tocado los precios del petróleo, yo no tengo este poder. $20 de diferencia entre hoy y hace 12 meses. $20 multiplicado por 3.000 millones, estamos hablando que ahí sí hay un shock externo. Ya, estamos hablando de un shock externo de 60.000 millones de pesos, que durante el primer trimestre no se sintió tanto porque además de las medidas monetarias ha habido un enorme crecimiento de las remesas, 14% de incremento de las remesas, y este incremento de las remesas ha compensado por lo menos esto. Ahora, de hecho, hay que buscar más dólares, y entonces la segunda consecuencia, además entonces te reduce la cantidad de dinero disponible, te incrementa los precios ya no solamente de los combustibles, claro, de todo, sino que ya un efecto que ya podemos hablar de inflacionario, porque ya todos los precios de todos los bienes y todos los servicios, directa o indirectamente, se ven afectados. En primer lugar, los productos que vienen del campo. Tú necesitas gasoil para mover el tractor, después tú necesitas gasoil, gasolina o GLP para llevar eso a la ciudad. Entonces, esto ya se está viendo en el tema de la inflación. La inflación acumulada los últimos 12 meses va a cerrar el mes de mayo probablemente ya ligeramente por encima de 4.5%. La meta de este año es 4% más o menos 1%. Ya estamos entrando en zona casi de turbulencia. Sí. Entonces, la segunda implicación directa es que efectivamente, frente a esta nueva situación, el Banco Central nuevamente tiene que tomar medidas. Nada más que el año pasado el Banco Central resultó muy simpático a todo el mundo. Porque, mira, aquí está el dinero, yo bajo el precio del dinero, todo el mundo estaba muy contento. Este año va a ser exactamente lo contrario. Ya el Banco Central... Pero todavía se está en terreno de baja tasa de interés. Hoy. Ya las tasas de interés, si tú ves la última lectura, la chequeé antes de venir, la última lectura del Banco Central ya te muestra que ya estamos con el nivel de tasa que había hace un año atrás, antes de que baje las tasas. Ya las tasas han subido 3 puntos en el mercado, aunque la tasa de intervención, ¿no? de la tasa de política no ha subido, que es un instrumento que asumo, pero eso es especulación, que no estoy tampoco en la Junta Monetaria. No me sorprendería de que este mes o el mes que viene empiece a subir la tasa de política. Ahora, sin subir la tasa... Por el efecto del choque externo. Claro. Ahora, sin subir la tasa de política, tú ves que ya en el mercado ha subido la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central está empezando a recibir ese dinero, tratar de recoger un poquito el dinero, y ya tú lo ves un indicador como la base monetaria se está empezando a reducir versus el nivel del año pasado, versus los meses anteriores. Yo creo que eso es una indicación muy clara de que efectivamente ya este mini shock petrolero, que todavía a 70 no es tan grave, como tal. Ahora, si sigue subiendo, ahí sí vamos a tener que revisar una serie de metas, empezando por la meta del crecimiento. Cuando el gobernador del Banco Central nos presentó las cifras del primer trimestre, él albergó la expectativa de que si no hay incremento de los precios del petróleo, si sigue la economía de Estados Unidos como está, si no hay ni Irma ni María o como se llame en septiembre, octubre, pues tendríamos un crecimiento que pudiese superar el 6% para todo el año, cuando lo que había en el presupuesto era 5 y en el presupuesto revisado 5,5. Yo entiendo que si logramos cerrar con 6%, habrá sido un excelente año. Yo creo que hay que empezar a pensar que eso ya es una proyección como muy optimista y que hay que pensar en planes de contingencia. Si sigue subiendo el precio, lo peor que te puede pasar es que si tú no preparas nada, sigue subiendo el precio del petróleo, te va a coger fuera de base, y eso como en el béisbol, eso nunca es bueno. Sí, hay que hacer una pausa ahora. ¿Y cómo pues influirá esto obviamente en la tasa de cambio? Porque es que además de que influye en la tasa de cambio, también la tasa de interés
tendrá que compensar cualquier variación de la tasa de cambio. Bueno, Nos vamos a ir a la pausa. eso lo tengo que Henry. comentar el tipo de Exacto. cambio, porque ahí también se nota ya un cambio. Sí, nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, seguimos aquí conversando con el consultor económico y empresarial Henry Ebrard sobre las perspectivas tanto internas como externas de la economía mundial y nacional a la luz de una serie de acontecimientos como es el caso del incremento notable de los precios del petróleo y de una posible proyección de que los países de la OPEP ya sea recorten su producción o hagan otro tipo de movimiento, que la reserva estratégica de los Estados Unidos se reduzca, etcétera, y que pueda llegarse a lo que ya se está hablando, que es una meta de Arabia Saudita, que es el chofer de la guagua de la OPEP, de llevar los precios a $100 por barril. Y esto por razones muy propias de ellos. Ellos tienen una guerra en Yemen, tienen un problema geopolítico creado por su confrontación con Irán. Tienen déficit presupuestario. Tienen déficit que no tenían presupuestario antes. por los altos gastos y ya necesitan, diríamos, volver a llenar las arcas. Y las arcas se llenan con petróleo. Entonces, hablábamos con esto con Henry. Ahora bien, el sistema cambiario en la República Dominicana, yo recuerdo cuando yo estaba en el Banco Central, lo definimos como una flotación sucia. ¿Qué quiere decir una flotación sucia? Que no es un sistema que flota libremente, que viene y va según la oferta y la demanda y los movimientos internacionales, sino que no es administrado por el Banco Central, porque el Banco Central ni compra ni vende todas las divisas, sino un régimen de control cambiario, pero el Banco Central interviene para dar mayor flexibilidad o menor flexibilidad al tipo de cambio. Y hemos visto cómo en el mes pasado, en las tasas de referencia, por ejemplo, para establecer los precios de las gasolinas y eso, que es un se buen han ajustado indicador, muy poco. Sí. Muy poco. De hecho, este mes que va de abril, apenas se ha ajustado 0.02 Sí. centavos de peso. Sí. Sí, Casi es cero. sí, que eso es interesante, que si tú ves lo que fue el primer trimestre del año, ¿verdad? Sí, hubo un 2%. Yo estoy chequeando el histórico. Ha sido muy fuerte, muy sensible el incremento. Estamos hablando de 119 centavos, o sea, un peso mucho, con 19 mucho. centavos, que en el 2017 fueron 70 centavos, en el 2016 apenas 33 centavos. Sin embargo, cuando tú comparas el primer trimestre de cada año cuatrimestre, voy a hablar de cuatrimestre, mejor dicho, sí. tú ves que siempre, en términos históricos, el promedio de devaluación del primer cuatrimestre son 49 centavos, segundo cuatrimestre, o sea, de mayo a septiembre, son 26 centavos, y el último cuatrimestre es 43 centavos. Y es muy interesante de ver que ¿Eso efectivamente... de qué año a qué año? Esto es de 2009 a 2018. Vamos a tomar los últimos 18. Entonces que efectivamente, mira, el año pasado, en el periodo enero-abril, la devaluación fueron 70 centavos, pero en el segundo cuatrimestre, o sea, mayo, junio, julio, agosto, apenas 19 O sea, que compensó. centavos. Y después del último trimestre, bueno, se suelta un poquito, 60 centavos, que había sido un poco lo que habíamos visto en 4 de los últimos 5 años. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que efectivamente hay, lo que estamos viendo ahora, es una mezcla de componente normal en la temporada. De que el ¿Cuánto segundo subió ahora respecto? por lo que va de este cuatrimestre, 3 centavos. Apenas 3 centavos. Aquí había un frenazo. Sí, En este mes. En este cuatrimestre, exactamente, sí, porque estamos hablando de... En este cuatrimestre. sí, porque, claro, el cuatrimestre Yo pensaba todavía que había apenas subido más.
apenas estamos Cuando hablando del mes de empezó, mayo, en ¿no? enero, abril. Sí. Entonces, pero esto es algo que observamos cada año. Ahora, por encima de eso, es que efectivamente la política del Banco Central a partir del mes de abril es frenar, mandar un mensaje de que no se va a permitir. Porque son mensajes. No tan subliminales. No, a veces lo hacen abiertamente. Pero son mensajes, son Y señales. además las reservas son Claro. enormes, las del Banco Central. Claro, y Es decir, con relación a lo que es histórico en este país. y no es, Casi 8.000 y millones no de es dólares. necesario revisar, hasta donde no sea necesario, revisar la tasa de política. Hay una serie de instrumentos. Siempre digo que un gobernador del Banco Central en cualquier país del mundo es como un jockey, ¿no? Tiene ahí unos controles, entonces un poquito más de uno, un poquito menos de otro. Trata de balancear. Sí. Ese es el trabajo que hace el Banco Central con, en teoría, la única preocupación de mantener el nivel de inflación lo más bajo posible. Exacto. Vemos que ya en el mundo moderno, especialmente después de la crisis 2008-2009, que ya los bancos centrales tienen roles que van mucho más allá de solamente el tema de la inflación. El tipo Algunos, sí. porque el Banco Central Europeo se centra en eso prácticamente. Sí, hay una especie de ortodoxia. Bundesbank. Sí. Sí, ahí los alemanes. Que claro, hay razones históricas, o sea que los Pero en alemanes. Estados Unidos, la Reserva se preocupa del nivel de empleo también. Exactamente, sí. Entonces, Además de la inflación. sí, tú es que, por ejemplo, el gobernador del Banco Central habla del nivel de salario. Sí. Es que los salarios son demasiado bajos. O sea, vemos como ya los bancos centrales van un poquito más allá de lo que ha sido inicialmente su responsabilidad macroeconómica. Vamos a decir, mira, qué bien que aquí, hay que reconocerlo, qué bien que aquí el Banco Central en momentos difíciles siempre ha asumido un liderazgo que quizás no había en otras instancias, vamos a decir, de las esferas gubernamentales. Entonces yo creo que ahí en este caso podemos sentirnos tranquilos que si sigue subiendo el petróleo, a menos de que cambie el estilo del Banco Central, y no porque de repente se pusiera a cambiar. ¿Cuáles serían las medidas que tomaría el Banco Central para contrarrestar esta alza? Sigo incrementando la tasa de interés, y porque es lo que siempre... Sí, contracíclica. Sí. Es lo que siempre Ahora, ha hecho. hay un lo que punto, sí Enrique, que comentábamos Sí. en la pausa, pero que es bueno hacerlo aquí. En el caso de los previos choques petroleros, 2010, 11 hasta el 13, vamos a decir, y en el 2008 también, Sí. 2007, 2006, 2007. Sí, del 2007 hasta el 2008, Sí. hasta que después se desplomen, ¿no? Existió una cosa que se llamó Petrocaribe, Sí, que ya... que nos permitió Sí. absorber una parte, porque yo siempre digo, nosotros importábamos en aquel momento 150.000 barriles diarios, Petrocaribe nos daba 30.000 Sí. de cuota y de eso nos financiaba la mitad. Es decir, Sí, en realidad era un 10%. Sí, de la factura. mira, lo máximo que hemos logrado tener de Petrocaribe llegó a representar el 15% de la factura petrolera de un año, pero cuando fue lo máximo, hemos acumulado hasta un poco más de 4.000 millones de dólares, Sí. que fue pago Recomprado, diferido, sí. básicamente. Pago diferido. Que además, mira, se aprovechó en buena coyuntura, entiendo Y yo. se compró por la mitad, se pero compró- a un interés mucho más alto. Sí. Obviamente que las dos bondades Sí, que tenía claro. Petrocaribe, que mira, no importa, tú pagas después, y que además era la tasa más barata del Claro, mercado. pero el esto no fue 1%, una operación ¿verdad? que quisieron las autoridades dominicanas, fue Venezuela que lo pidió. Sí. Ahora, Había que hacerlo. fue una operación que también le convino a bajó le el convenía a la stock de deuda. República Dominicana. Ahora, entonces, este mecanismo ya no está. Y la otra cosa que es muy diferente a la crisis del 2008-2009 es que ya yo creo que ni la República Dominicana, ni probablemente otro Estado en el mundo tiene ya la capacidad monetaria de dar una respuesta contracíclica, de que si se desploma... Solamente monetaria. Sí, o sea, si se desploma la economía porque los precios del petróleo siguen subiendo, ya no se va a poder emitir mucho papel, incrementar mucho más los niveles de deuda, porque ya eso se hizo y básicamente en esta cartuchera ya no hay cartuchos. Ni en República Dominicana,
yendo a otro sitio. De hecho, si vemos antes del 2009, cuando hubo el shock petrolero y después lo que se llamó la gran recesión mundial, el servicio de la deuda de República Dominicana se llevaba apenas el 28% de los ingresos del Estado. O sea, perfectamente manejable, bien debajo del 30%. O sea, no nos podemos endeudar hoy en para día ya comprar estamos en petróleo. 42%. Ya no hay espacio. O sea, que ni que tuviera Petrocaribe lo pudiéramos hacer, aunque era un... aunque es un... No, porque mira, no, una o sea, tasa muy pequeña. Ya, y, muy baja. y por eso que hay que manejar este incremento de los precios del petróleo con mucho cuidado, porque ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Japón tendría la capacidad de emitir mucho dinero para relanzar la economía, como se hizo y salvó la economía mundial. Ahora, el costo de eso es que hoy en día todos los países están con niveles de endeudamiento que ya no Y te precisamente permite... por eso no se puede seguir haciendo. Por eso ya no hay espacio tampoco de este lado. Lo único que queda efectivamente es subir la tasa de interés y o aceptar un poquito más de devaluación, pero más de devaluación, sabemos que eso significa entonces O sea, que va a mayores haber, precios y eso. O sea, en español, claro, va a haber menos dinero en la calle. ya hay menos dinero en la calle. Lo único que hay que rezarle a la Virgen de la Alta Gracia es que los precios del petróleo, y fíjate, mira, ahora la esperanza es que se mantengan alrededor de 70, que eso es... Que era altísimo hace un año era una hipótesis para ver, mira, para proyectar qué pasaría si, bueno, ya no es qué pasaría si, ahora qué está pasando, ahora que estamos en eso y cómo prepararnos eventualmente para algo peor. Pero yo creo que siempre es de buena política tener unos planes de contingencia y ahí en las cuentas fiscales del Estado, yo estoy viendo muchos comentarios que no comparto. Que dicen, no, que mira, si los precios del petróleo suben, quien gana es el Estado. Yo creo que Por el impuesto, efecto neto es negativo, porque si bien sube un impuesto, que es el más pequeño de los dos, lo traje ahí para qué, porque no recuerdo todos los números. En el caso de la gasolina premium, que paga en total ya 90 pesos de impuesto por galón, el impuesto que depende del petróleo son apenas 19 pesos. Son apenas 19 pesos. Entonces, la parte donde el Estado puede ganar es sobre la parte más chiquita del impuesto. Entonces, ahí es cierto, suben un poquito las recaudaciones. Ahora, pero no compensa. Cuando sube el precio, hay un mecanismo por parte de los consumidores, obvio, de que entonces baja la cantidad de combustible que se termina gastando. Entonces, al bajar la cantidad de gasolina, ahí en este componente sí pierde mucho el Estado, porque ahí pierde no la parte del petróleo, sino la parte fija. Y si a eso añadimos, y por ahí sí hay un sobrecosto ya importante y visible, es el subsidio a la electricidad. Sí, el subsidio había logrado bajar en los últimos 2 o 3 años, principalmente, no digo que exclusivamente, porque sí ha habido una reducción que se ha limitado, pero hay que ver que sí, una reducción de las pérdidas en cantidad de electricidad. Pero le estaba multiplicando por una electricidad barata. Ahora, al subir los precios de generación, aunque hay más gas natural, hay más generación hidroeléctrica, hay más generación por suerte, de renovable, por suerte, todavía un 40% se genera con fuel oil. Si tú ves el primer trimestre del año, la tarifa subsidiada se está llevando 4.000 millones de pesos de subsidio, es el doble de lo que fue el año pasado, y en el presupuesto de este año se está proyectando menos subsidio que el año pasado. Olvidémonos de que va a bajar la luz con Punta Catalina. Entonces. No, bueno, eso habrá que encender Punta Catalina, habrá que sacar las cuentas y todo eso, pero obviamente, mira, este tema del petróleo tampoco es, yo creo que no es cierto decir que eso le conviene al Estado. Yo creo que el Estado prefiere que el petróleo esté en $30 que en $70 por
todos los lados donde uno lo quiera ver. Vámonos a la pausa, Henry. Cuando volvamos, vamos a ver cuál será el comportamiento de la economía dominicana con unas tasas de interés más altas que se avisoran en este panorama de alza del petróleo y si el Banco Central inyectará parte de las reservas internacionales que, aunque son las más altas históricamente hablando, bueno, pues qué bueno que estén ahí, pero tendrá que utilizarlas. Volvemos. Muy bien, amigos, seguimos conversando con Henry Ebrard sobre la situación de la economía dominicana al abrigo de esta evolución o ante la situación de la evolución de estos precios internacionales adversos. Henry, el petróleo ha estado subiendo y bueno, hay predicciones muy malas, desfavorables, que para nosotros. Yo estaba viendo un video de Ecuador en donde era exactamente, por suerte que está subiendo ya el precio del petróleo, porque ellos son exportadores de petróleo. Cuando vienen estos choques, no solamente es el petróleo, vienen también otros productos, materias primas, etcétera. ¿En qué estamos en esto? Que somos tomadores de precios también. Está empezando a moverse el precio de las materias primas. Hay dos razones. O sea, vamos a decir que hay tres razones. Primero, hay que reconocer que una de las razones por las cuales está subiendo el precio del petróleo es porque a la economía internacional le va muy bien. Claro, lógico. Está consumiendo mucho. Está consumiendo mucho. O sea, de hecho, yo creo que nunca se había consumido tanto petróleo. Entonces, esto eso desde el punto de vista ambiental no es bueno. Y como estaba barato, se pararon también un poco. Por supuesto. Todas entonces, las investigaciones. También, entonces, las otras materias primas, que claro, son menos volátiles que el precio del petróleo, empiezan a subir de precio. Ahí había otra razón, es que la razón adicional a la subida del petróleo era también la baja relativa del dólar como moneda frente a las otras monedas. Esto está cambiando en el último mes. Ya hemos visto que el dólar está rebotando algo temprano para saber si ya es un cambio definitivo de tendencia, porque no le conviene a Estados Unidos que vuelva a subir el dólar, pero el hecho de que baje el precio del dólar hace que mecánicamente el precio de las materias primas, que precisamente se cotizan en dólares, suban de precio. Entonces, es posible que cuando el precio del petróleo sube 40 a 60, una mitad de eso, vamos a decir que entre 10 y 15 dólares, pudiera ser atribuible a la baja del precio relativo del dólar. Cuando Donald Trump entra en la Casa Blanca, entonces enero del año pasado, el dólar está a su máximo, está en un índice de 124, y acá hay un índice 105, a partir de ahí ha vuelto a subir. Entonces, eso quiere decir que efectivamente otras materias primas suben de precio. Hemos visto como, por ejemplo, el oro, que es a la vez materia prima, pero también refugio. Es valor refugio, ha estado subiendo por encima de los $1.300, pero hay producto de la subida del dólar en el último mes. Hemos visto como los precios del oro han bajado. Eso no es bueno para la República Dominicana, porque recordemos, la República Dominicana tiene un componente dentro de sus exportaciones y de sus recaudaciones importante. Fíjense, mira, y eso también para desmontar una leyenda urbana, que es que la minería no deja nada al país. Se puede discutir si está dejando lo suficiente, o pudiese dejar más, o debería dejar más. Esto ahí sí estamos de acuerdo, el debate sigue siendo abierto. Pero ahora,
decir que no deja nada al país es como decir que el turismo no deja nada al país, La zona franca. que la zona franca no deja nada al país. Bueno, esas son leyendas urbanas que hay que contradecir con hechos concretos. En el caso de la minería, un trabajo realizado en el 2017, a principio del 2018, con la cifra del 2017, la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, el año pasado, por concepto de las empresas mineras, ha recaudado más de 22.000 millones de pesos. Dentro de esto, claro, estoy contando, además del impuesto a la renta, la participación en las utilidades, el retorno del servicio, también las retenciones a los salarios, que son salarios que existen, los servicios, los ITEVIS, que son pocos, pero que los hay, el impuesto a los combustibles, que ahí son relativamente importantes, casi 1.500 millones de pesos de impuestos a los hidrocarburos. Entonces, si baja el precio del oro y al mismo tiempo sube el precio del petróleo, eso te está afectando. Pero el precio del oro no ha estado bajando. Ha estado En los últimos 4 semanas ya ha vuelto a pasar como debajo de los 1.350. 1.300, pero ha bajado. Ya estaba esta mañana en 1.280, pero eso se debe básicamente al repunte que ha tenido las últimas 4 semanas el precio del dólar. Sí. Ahora, aunque haya subido el precio del dólar, no ha sido motivo para que bajara los precios del petróleo, que Yo cosas estoy que viendo deben estar hoy, bien. por ejemplo, con relación al euro, el día de hoy está a 1.1784. Sí, que ha bajado, que había Estaba en llegado, 1.26, había llegado a 27. 1.25, 1.26 hace un mes. Esto se debe probablemente más a factores de Europa que del dólar. Expliquemos brevemente. Hay temores renovados sobre la salud del sistema bancario italiano, y más especialmente cuando, y es un fenómeno al nuevo cual gobierno. le vamos a tener que ponerle el ojo, Que dice que se va a salir del euro. porque es la primera vez que llega al poder dentro de las grandes economías y los países fundadores de la Unión Europea, como es el caso de Italia, porque el tratado se firmó en Roma, ese miembro fundador del Club de la Unión Europea, pues hay 2 partidos de corte populista, uno que será populismo más de izquierda, el otro más populismo de derecha, y que está anunciando un paquete económico drástico, radical y completamente opuesto a lo que ha sido el dictat económico desde Bruselas. No, Es una inclusive experiencia, plantean la salida de Italia del euro. claro, y que eso Sería una hecatombe. que es, bueno, habría de ver hecatombe para quién, pero obviamente eso... No, para los italianos quizás no, pero para el euro sí. Bueno, eso nos muestra que efectivamente hay una serie de incidencias globales a las cuales le tenemos que ponerle el ojo, porque Europa sigue siendo muy importante para la República Dominicana, el tema del turismo. El mismo tema de las remesas, el 15% de las remesas se reciben en euro. Entonces, tenemos que mirar a todo eso para ver que efectivamente el mundo global está entrando en zonas de fuertes turbulencias geopolíticas, nuevos cambios, y eso afecta una serie de variables que tienen una gran incidencia sobre la política económica en la República Dominicana. La salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, que ha sido que de hecho quizá también un factor de aumento del precio del petróleo. La crisis Señora, en nos vamos a la Venezuela, pausa. que ha hecho que la producción de petróleo en Venezuela está 40% por debajo de hace 2 años, que eso obviamente pues, no ayuda para que los precios bajen. Nos vamos a la pausa. Bien, seguimos conversando con Henry Ebrard sobre los factores internos y externos de la economía dominicana y la evolución del impacto de la economía internacional sobre nuestro país. Henry, hay un hecho que, a pesar de que no es directamente económico,
puede tener, inclusive en el corto plazo, una incidencia importante en la evolución económica de la República Dominicana, y es la apertura de las relaciones de República Dominicana con la República Popular China, la segunda economía, la primera potencia comercial, y una proyección en los próximos 20 o 30 años de convertirse en la primera economía del mundo por sobre los Estados Unidos en cuanto a su PIB. No así de su PIB per cápita, porque tiene una población enorme de casi 1.400 millones de habitantes. Dentro de los 10 bancos más grandes del mundo, hay como 5 o 6 bancos chinos. Desde su solvencia y de su capacidad de absorber una crisis, esa es otra cosa, pero son de los bancos por activo y capitalización bursátil más grandes que hay hoy en día. La posibilidad de que esta relación diplomática y posteriormente comercial y económica pueda incidir positivamente o pueda activar, de hecho, las relaciones, la situación económica de la República Dominicana con inversiones importantes, no quiero decir en qué sectores, pero en algunos sectores de infraestructura, turismo, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Y a qué tan mediano plazo pudiéramos verlo? Bueno, mira, ya no hizo falta tener relaciones diplomáticas para ya tener relaciones, por lo menos comerciales, ya bastante intensas con la República Popular China. Es el segundo principal socio comercial de la República Dominicana, aunque socio comercial, vamos a decir, mira, es especialmente desde el punto de vista de las importaciones nosotros exportamos muy poco. Desde China. Mira, y eso es una realidad que no es solamente la realidad de la República Dominicana, sino de los países de la región. De hecho, hicimos un trabajo de comparación con los países centroamericanos. Es el mismo perfil, o sea, se exporta muy poco a China, que las posibilidades son muy limitadas. Sí, hoy en día, 2015-2016, se exportaron cada año 120 millones de dólares a China popular, de los cuales vamos a decir que 100 millones de dólares básicamente son minerales, metales y chatarras. Básicamente eso lo que se ha vendido, y lo completa. Deberíamos recoger todos los carros públicos de baratados que hay y mandarlos para allá. Ahí tú te refieres a la ONSA, ¿verdad? Que ahí, todos ellos. Que ahí parece que ya los chinos vieron un reportaje, eso, que ahí hay material, ¿no? Sí, Entonces es triste esto. Y se están exportando unos 10, 15 millones de dólares de equipos médicos desde las zonas francas. ¿Qué es lo que Centroamérica ha logrado exportar? Además de esto, 2 países han logrado colocar azúcar, pudiéramos, pero no tenemos producción. Básicamente, de hecho, para cumplir con la cuota azucarera hacia el mercado de Estados Unidos, terminamos importando para que no haya una crisis de consumo de azúcar. O sea que ahí en lo inmediato no hay posibilidad, a menos de que efectivamente nos lanzamos, y por qué no, en un plan de volver a sembrar caña, que eso no me parece una idea completamente descabellada. Eso se debería de contemplar. Y lo otro es, en el caso de Costa Rica, ha logrado colocar piña. Muy complicado el tema de certificación y todo eso. Fin de cuentas, yo creo que sí puede haber un impacto sobre las exportaciones dominicanas, pero no el mercado chino, hacia el mercado de los Estados Unidos, de la región y de la Unión Europea, aprovechando inversiones chinas que están visualizando a la República Dominicana como un trampolín, como una vía de acceso a una serie de mercados, aprovechando los tratados de libre comercio. En el caso del turismo, 2 casos. Costa Rica, 8.000 turistas al año, no tiene el producto adecuado. Cuba, el año pasado entraron unos 40.000 turistas chinos. ¿Qué busca el turista chino? ¿Cuál es su perfil a nivel internacional? No le gusta la playa, necesita casino, tiendas y piedras con historia. Pienso que puede haber una oportunidad para el turismo dominicano con la ciudad capital. Yo creo que Santo Domingo, como destino capital, puede presentar buenos atractivos para captar turistas chinos que
necesitamos un vuelo directo y aprovechar a través de Toronto y Nueva York, donde transita Nueva York 900,000 turistas chinos. Pienso que por ahí pudiéramos tener la posibilidad de quizás captar 50,000, 100,000 turistas chinos, pero va a ser, creo, más que todo el tema de la capital. Yo no creo que eso ayude ni Punta Cana, ni Puerto Plata, ni mucho menos, lamentablemente, el sur, pero tiene otros atractivos para otros mercados. Gracias a Dios. Pero qué bueno que la capital tenga esa posibilidad, aunque esto es un plan a mediano plazo, no a corto plazo, que no creo que tenga tanta incidencia. Aquí se puede venir rápido. Es colocar un avión, que eso es la ventaja que tiene Cuba. Cuba tiene un vuelo directo y ahí sí tiene 40,000 turistas. Y mira, y si Cuba tiene 40,000 turistas chinos, yo no veo por qué no pudiéramos tener por lo mínimo alrededor de ahí bastante rápido. Sí. Señores, se terminó el tiempo, será en otra ocasión. Muchas gracias, Henry. Esperamos tenerte con más frecuencia. A su orden siempre. Hasta luego, amigos.